XHELG 95.5 de frecuencia modulada con 3000 watts. Transmite desde Circuito de la Marilis 122, Colonia Villas del Juncal, en León, Guanajuato, México. Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada, como a ti te gusta. LG La Grande. La Grande. La Grande. La Grande. Atención, el siguiente programa contiene sonidos perturbadores, historias y relatos que con el paso de los años han creado mitos y leyendas que provocan miedo y terror. Se recomienda discreción. Por una calle oscura, en un cuarto vacío, en un solitario bosque o en cualquier lugar misterioso, siempre acecha el miedo, la angustia y todo el terror de La Llorona. LG La Grande presenta La Llorona Horror Show. Los relatos, las leyendas y los cuentos de terror más impactantes de la radio. La vitamina de Ultratumba. Aquí comienza el terror de La Llorona. Son las 7 de la noche con 6 minutos. 7:06. La hora marcada. La hora señalada. La hora indicada para comenzar. La vitamina de Ultratumba. Amantes del terror. Fanáticos de La Llorona. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Vitamina del Terror. La voz que les saluda, la voz de La Llorona les invita a mandar toda su correspondencia directamente a La Llorona a partir de este momento. Mensajes por WhatsApp 477-717-0142 o bien a través de la página oficial del Facebook del programa. Búsqueme como La Llorona Horror Show. Esta noche, la leyenda de los hombres lobo tiene un principio celestial, el origen de los licántropos. Conozcan la verdadera historia detrás de la leyenda del vampiro más famoso de la historia, el origen de Drácula. Un relato de ficción escrito por el gran Jesús Aguas, La Confesión. La confesión de un niño. Asesinato y culpa señalan a una inocente criatura. Pero para comenzar el primer relato de la noche, revivan el peor accidente aéreo español de la historia, ocurrido en 1977. Usted escucha el desastre de Tenerife a través de...
peor accidente de la historia de la aviación civil española ocurrió el día 27 de marzo del año 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, España. Una cadena de errores, fallos técnicos, decisiones humanas equivocadas, condiciones meteorológicas adversas se mezclaron para acabar en el brutal choque de un avión de la línea holandesa KLM a punto de despegar con los depósitos repletos de combustible, y de otro, un avión de Pan American que rodaba plácidamente por las pistas para volar hacia la Gran Canaria. 583 personas perecieron aquel fatídico día, 27 de marzo de 1977. Aún recuerdo el olor a carne quemada. Era simplemente horroroso. Así recuerda el fotógrafo Antonio Rueda, que sigue sin olvidar aquel domingo de 1977, en el que tuvo que enfrentarse a un desastre sin precedentes. Antonio Rueda rememora aquella catástrofe aérea como el día más triste y más oscuro de su carrera en la agencia de noticias EFE. Aquel día de niebla, las comunicaciones en el aeropuerto de Los Rodeos eran un caos. En la cabina del Boeing 747 de KLM se escuchaban las instrucciones que los controladores de Los Rodeos iban dando a los aviones que abarrotaban sus instalaciones. El 747 de Pan American seguía rodando sin prisa a la espera de su turno. Clipper 1736 le preguntaron por la radio: reporte la pista libre. De acuerdo, reportaré cuando la dejemos libre, confirmó el avión americano, creando así una falsa y equivocada conversación entre el avión y la torre de control del aeropuerto, sin saber que en tan solo 20 segundos el enorme avión de KLM estaría sobre de ellos. El impacto fue inevitable. Ambos aviones se cruzaron en el camino. Ambos capitanes trataron de evitar la colisión, pero el avión de KLM se estrelló contra la nave de Pan American. Su carga de combustible convirtió todo a su alrededor en un infierno inescapable. Ninguno de sus 248 ocupantes del avión de KLM sobrevivió. Casi todos quedaron calcinados. El Boeing 747 de Pan American sufrió gravísimos daños y también comenzó a arder en llamas, pero más de 70 de sus 396 ocupantes lograron escapar de la tragedia, la mayoría gracias a un agujero en el fuselaje. Uno de los testimonios de Antonio Rueda fue: era un espectáculo que la verdad daba mucha pena. Nunca había visto tantos muertos calcinados, mujeres abrazando a sus hijos, gente que murió quemada mientras se abrazaban. La primera foto que sacó y que luego le dio la vuelta al mundo fue la de un miembro de la Cruz Roja recogiendo en una camilla
a un hombre que gritaba de dolor. Antonio Rueda, después de casi 50 años de esa horrible tragedia, prefiere no recordar los sollozos de las víctimas desde el interior de los aviones, porque les siguen doliendo y el olor a carne humana quemada les sigue molestando los sentidos. Este fue el desastre de Tenerife por La Llorona Horror Show. A continuación, el segundo relato de la noche. Un relato de ficción escrito por el gran Jesús Aguas, colaborador de La Llorona. Esto es La confesión de un niño. De la mujer yacía tirado al pie de la escalera, una mueca entre sorpresa y terror en su rostro. Sus pupilas dilatadas quedaron mirando al espacio, la boca abierta con un hilillo de saliva que comenzaba a ser un pequeño charco en el piso. Su cuerpo inerte, retorcido de manera grotesca, parecía gritar que sus últimos momentos de vida fueron muy dolorosos. La pierna torcida al revés era difícil de mirar, pero la peor evidencia de una muerte dolorosa fue el cuello de la mujer. Una vértebra brotaba lastimosamente de su nuca y la cabeza parecía torcida más de lo permitido por el cuerpo, señalando así que había muerto en horribles condiciones. Al lado del cuerpo de la mujer recién fallecida, su pequeño hijo de escasos 5 años, llorando más por dentro que por fuera. El niño regresó a la realidad después de un grito y una bofetada de su padre, quien lo miraba con ojos llenos de odio. «Dilo de nuevo», gritó el padre a su hijo. «Lo siento, papá», le respondió el pequeño. «No, debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto». «Papá, en serio, no fue mi intención». Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apreció en ambas mejillas. ¡Maldita sea! ¡No te creo! Y en eso, el pequeño, entre suspiros, lágrimas y sollozos desgarradores, alcanzó a decir con sumo convencimiento: «Yo no quería que mamá muriera. Dejé mis juguetes en la escalera. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. Perdóname, papá. Necesito a mi mamita». El desgraciado hombre miró fijamente hacia donde estaba tirada la madre del pequeño, su esposa muerta, y con una sonrisa diabólica le dijo:
Perfecto. Ahora sí creo en ti. Y así justamente debes decírselo a la policía. Esto fue la confesión de un niño por La Llorona Horror Show. La Llorona ya regresa. Llorona. Nada provoca más miedo que estar solo y escuchar La Llorona Horror Show. A continuación, conozcan la verdadera historia detrás de la leyenda del vampiro más famoso de la historia. Este es el origen de Drácula. En un lugar llamado Transilvania se encuentran los orígenes de la leyenda del vampiro más famoso del mundo, Vlad Tepes, el conde Drácula, o como sus enemigos del tiempo lo conocían, Vlad el Empalador. Su historia se remonta desde el siglo XV. Fue un hijo de la guerra que ocurría en Europa Oriental contra los turcos, que estaban dispuestos a conquistar toda Europa. Un joven príncipe de Valaquia, zona sur de Rumania, sufrió la crueldad del Imperio Otomano, quienes exigían de las tierras que habían conquistado al primer hijo de los nobles como rehenes, para así evitar que siguiera el conflicto. Vlad Dracul, un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, tuvo que entregar a 2 de sus 3 hijos, entre ellos a Vlad Tepes, en el año 1444. El sultán Murad II se encargó de la educación de Vlad y al final se encariñó con él. Vlad Tepes recibió el apoyo del sultán, pero al regresar a su hogar, descubrió que los turcos otomanos habían matado a su padre y a su propio hermano le habían quemado los ojos para después enterrarlo vivo hasta la cabeza. Una vez enterrado, le untaron miel y lo dejaron sufriendo a la intemperie. El hermano de Vlad Tepes murió devorado por los insectos en una agonía de 4 días. Después de muerto, los lobos le comieron la cabeza. Gracias al apoyo del sultán otomano, Vlad Tepes llegó a ser rey de Valaquia y los primeros años de reinado los enfocó a cobrar venganza por la muerte de su padre y de su hermano. Así que en una cena de Pascua invitó a los boyardos, quienes participaron en el asesinato de su familia.
Una vez terminada la cena, comenzó la masacre. Vlad Tepes mandó empalar a los viejos y a los jóvenes boyardos los mandó a construir peligrosas fortificaciones en lo alto de las montañas de Transilvania. En la construcción de estos edificios, muchos de ellos perdieron la vida. Este evento tuvo lugar en 1459 y fue el comienzo de una adicción que acabó con la vida de más de 60,000 personas, casi en su mayoría empalados hasta la muerte. Este fue el origen de Drácula. Por La Llorona Horror Show. Regresamos con el terror, la sangre y toda la maldad de La Llorona Horror Show. A continuación, el tercer y último cuarto y último relato de la noche. La leyenda de los hombres lobo tiene un principio celestial. Este es el origen de los licántropos. Lobo han estado presentes en las historias de terror y en las leyendas de muchas civilizaciones antiguas y contemporáneas a lo largo de nuestra historia. Aunque hay cierta predilección por los lobos, muchas culturas hablan de humanos que se transforman en tigres, leones, osos, chacales y leopardos. A estas míticas criaturas se les asocia con lo sobrenatural, y es que un noble animal como el lobo, aun en su estado salvaje, no tiene la inteligencia ni la crueldad de un ser humano. La parte cerebral de estos seres los hace aún más peligrosos y despiadados. El origen de los licántropos se remonta a la mitología griega, pues esta narra la historia del primer rey de Arcadia, llamado Lycan, quien fundó un culto pagano en cuyas ceremonias se cometían crímenes atroces contra personas en el nombre de los dioses del Olimpo. Para los miembros del culto no había mejor ofrenda para Zeus que el asesinato de un infante para después comer su carne muerta. La leyenda también cuenta que cuando las historias llegaron a los oídos del poderoso Zeus, estas le llamaron la atención y decidió investigar. Después de comprobar que eran totalmente reales, se presentó ante los hombres y les mostró su enojo ante las aberrantes prácticas en su nombre y amenazó en convertirlos a todos en perros.
Todo el culto de Lycan huyó pidiendo clemencia. Todos excepto Lycan, primer rey de Arcadia, quien no creía que se tratara del verdadero dios Zeus. Así que decidió ponerlo a prueba y le preparó una cena en la que sirvió carne de niños. Si en verdad era el dios Zeus, se daría cuenta de inmediato y no se la comería. Para su mala fortuna, el poderoso Zeus reconoció la carne de los inocentes niños sacrificados en vano y con una frase poderosa y un movimiento de su mano, convirtió a todos en perros famélicos, mientras que Lycan huyó cobardemente para evitar ser convertido en un mísero can. La maldición de Zeus lo alcanzó en el campo al caer la noche, cuando Lycan reconoció que ya no corría erguido como los hombres, sino en cuatro patas, como un lobo. El castigo eterno para él sería convertirse en hombre lobo de noche y vivir a la sombra de la humanidad por toda su historia. Este fue el origen de los licántropos. Por la Llorona Horror Show. La Grande presentó una macabra colección de relatos y leyendas que a muchos provocaron miedo y terror. Por el momento, la Llorona descansa, pero muy pronto estará de vuelta con su espantoso grito. La Llorona Horror Show, una producción 2021 de Promomedio. XHELG 95.5 de frecuencia modulada con 3000 watts. Transmite desde Circuito de la Marilis 122, Colonia Villas del Juncal, en León, Guanajuato, México. Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada, como a ti te gusta.